Welcome. This is a real pleasure and an honor for me to be able to introduce Eduardo Trigo. He is, for me, sort of the ideal of an scholar, an academic who has done a lot of excellent, important research, but beyond that has played a major role in influencing policy. Excuse me. I think of all of the things that he has done in Argentina, but also internationally with IICA, as well as the CGIAR. He was head of research for one of the CGIAR institutes some years ago, and his continued role here as advisor to various ministries and to international organizations, as well as being a scholar and a professor at University of Austral. So it's a great pleasure to have him. We've been trying to get Eduardo to our ICABR meeting for, I don't know, maybe 10 years or so. And he's been in so many other activities, it's been hard for us to coordinate our conference with his many important activities. Personally, also, I want to just mention that Eduardo is the person that introduced me to Argentina in person. We were thinking this morning that about 40 years ago, Eduardo and Martin Pinheiro came to University of Minnesota, where I was a postdoc at the time, working with Vernon Rattan, and they were participants in a workshop that we had on agriculture research priorities and management. And that resulted in an invitation to come down to a conference here in Argentina, where I first met notable people such as Jose Maria, who should be here someplace. Jose Graziano was there as one of the speakers, later to become the head of FAO. And so it's been a part of a long relationship. And I just want to say thank you for joining us today, and thank you for what you've done for me personally, and for I think for the farmers of Argentina and much of Americas and elsewhere. So thanks very much, Eduardo. ¿Ah? Sí. Bueno, muchas gracias, Carl, por una demasiado generosa presentación. Y realmente es un honor estar acá con ustedes para compartir algunas ideas sobre la bioeconomía. Y quiero empezar por agradecer a Carl y al resto de los colegas del ICAR, del Consejo Directivo del ICAR, por haberme hecho el honor de estar en la apertura de la conferencia. De nuevo, realmente no sé si lo merezco, pero me sentí muy bien cuando me ofrecieron. Dije que sí inmediatamente, sin valorar el problema en que me metía, por el planteo que me hacían en cuanto al tema. El tema que me planteaba Carl en ese momento era dar un panorama de dónde está la bioeconomía. Normalmente nunca o casi nunca he participado o he hecho presentaciones, sino es a partir de un documento.
y entonces uno tiene un marco de referencia y no tiene que pensar de cero cosas que mayormente ha vivido a través de mi experiencia. Eh, el énfasis que hacía Carl era que eh, el haber sido testigo de lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años con el desarrollo de la biotecnología primero y luego de la bioeconomía, era lo que me hacía apropiado quizás para estar acá hoy con ustedes. Y quizás no, en ese momento no evalué concretamente el problema. Me sentí muy halagado por y luego me arrepentí varias veces en los meses recientes del lío en que me había metido. En ese sentido, digo, me encontré con el tema de que inmediatamente después tenemos un panel que va a hablar de dónde está la bioeconomía hoy. Entonces dije, bueno, acá tengo un pequeño problema. Y dije, bueno, voy a hablar de dónde está la bioeconomía hoy, no me voy a meter en la profundidad de los detalles, pero voy a tratar de compartir desde mi punto de vista cómo hemos llegado hasta acá. Y ya que iba a compartir cómo hemos llegado hasta acá y pensando que, por supuesto, estoy convencido de que el futuro pasa, sin duda en nuestra región, sin duda en nuestro país, por la consolidación de la bioeconomía como una visión del desarrollo. Quizás podía hacer un aporte diferente en organizar un poco muchas de las cosas que andan alrededor de lo que está haciendo el ICARP y lo que vamos a estar hablando en estos días, en términos de una agenda, de los temas que nosotros como economistas podemos contribuir a ese proceso, porque son temas que aún se plantean como interrogantes en la discusión. Y entonces organicé la presentación en tres, cómo llegamos al concepto, el desarrollo del concepto de la bioeconomía, dónde estamos hoy, brevemente para no meterme en el panel. Hugo Chavarría estuvo muy preocupado cuando hablamos la primera vez, porque dijo, trabajamos juntos, mucho juntos, no me vas a usar los slides, ¿no? Pero de cualquier manera quiero decir algunas cosas de dónde pienso que estamos hoy. Y luego reflexionar brevemente sobre dónde estamos, cómo podemos contribuir desde nuestra profesión de economista a la consolidación del concepto. En términos del desarrollo, y voy a hacer un análisis que no es un análisis histórico. No soy un historiador. Algunos dudan de que sea un economista. Por lo tanto, no sé muy bien qué, pero digo, voy a hablar desde mi experiencia y cómo interpreto yo que hemos llegado a donde estamos hoy, pensando siempre del valor del concepto desde el punto de vista, no sé si digo digamos más bien de la discusión, no de la teoría del desarrollo, sino más bien de la discusión del desarrollo. Y por supuesto, del tema como sujeto de políticas, que creo que es lo importante en el momento donde estamos. Y voy a llegar a eso al final de esta secuencia, de esta parte. Y creo que como tenemos que empezar por poner claro algo que cuando hablamos de bioeconomía es un problema. Desde el inicio de los tiempos la bioeconomía ha estado con nosotros. No existe una sociedad humana sin bioeconomía. Lo bio
no importa cómo la definamos, está presente en todas las sociedades en su tiempo, ajustada a la época. Incluso las definiciones que incorporan el tema del conocimiento también son históricas, en el sentido de que se adaptan a la época. Porque si vamos para atrás, en cada época se usaban conocimientos de la época para aprovechar la biología, lo biológico, para sostener las funciones esenciales del ser humano y la sociedad. Y tenemos los alimentos, perdón, me quedé atrás. Tenemos la agricultura, los alimentos, las bebidas, los materiales que se han usado a lo largo de la historia. La fermentación es tan antigua como los tiempos, pero ya cuando venimos más cerca, cosas que hoy son centro de la bioeconomía, como pueden ser los biocombustibles, ya estaban hace 100 años que andan dando vuelta. Diesel diseñó su primer motor a partir de un biocombustible. Algunos de los primeros autos fueron de biocombustibles, de etanol de madera incluso. Y las primeras aplicaciones, va a ser que quizás lo más importante a resaltar de esta cuestión que nos acercamos en esta época, que yo le llamo la bioeconomía antes de la bioeconomía, con un juego de palabras, pero en realidad digo la bioeconomía antes de la bioeconomía porque hacíamos bioeconomía sin saber que estábamos, o sin discutir que estábamos haciendo bioeconomía. Era parte de las trayectorias de los procesos tradicionales, por llamarlos de alguna manera. Pero ya cuando aparecen las primeras aplicaciones de la biotecnología en la agricultura, la salud humana y animal, y algunas de las aplicaciones industriales de la biotecnología, no cabe duda que ya entramos a transitar lo que puede ser la bioeconomía moderna, para llamarlo de alguna manera. Y digo que empezamos a transitar porque empieza a aparecer como muy importante el concepto o la cuestión de las políticas como elemento fundamental, la cuestión política e institucional con los marcos regulatorios, en donde se comienzan a desarrollar políticas como las de biocombustibles, el programa Proalcohol en Brasil, del cual se desprenden una serie de iniciativas a lo largo y a lo ancho de América Latina y de otros países del mundo, siguiendo esa experiencia que se plantea como algo muy importante porque se plantea como respuesta a un desafío de la época, algo que va a ser muy importante en la última etapa de la bioeconomía, en la etapa que empezamos a transitar ahora. Y por supuesto todo el tema de las regulaciones de la biotecnología que nos comienzan a dejar en claro que las transiciones de paradigma tienen que ser siempre enmarcadas en procesos institucionales que promuevan y contengan los nuevos desarrollos, las nuevas actividades, porque de lo contrario nos metemos en problemas, o la sociedad se mete en problemas. Pero esta etapa es muy importante porque ya nos empieza a plantear algunas historias, pero desde el punto de vista de pensar la bioeconomía nos plantea muchas confusiones, porque en última instancia es algo muy tradicional, pero también es muy moderno, y entonces eso nos da a que abre el panorama para que la discusión se diversifique mucho y quizás todavía estamos en ese problema. Digo, pero desde la segunda etapa creo que comienza a aclararse un poco cuando aparece la bioeconomía como tal, pero como un espacio de innovación y directamente asociada a la biotecnología de fines del siglo pasado, en donde, digamos, después de 50 años de maduración de los conocimientos del descubrimiento del doble hélice y lo que significa entender los procesos de la vida, eso comienza a manifestarse en tecnologías concretas que nos permiten entrar en la caja de la biología
y comenzar a aprovecharla con un propósito definido, empezar a transformar sus procesos y empezar a integrarlos de manera más efectiva o eficiente a los procesos económicos. Y ahí aparece el foco de la biotecnología como inductor de la innovación y la innovación como inductor del crecimiento económico. Y la necesidad de definir políticas para impulsar esos procesos. Es un proceso, es un concepto, si se quiere, ya mucho más elaborado que la idea anterior, que ni siquiera tenía nombre, tiene instrumentos, pero está focalizado en un conjunto de instrumentos y en un conjunto de políticas, las políticas de la ciencia y la tecnología. Y si miramos esa época, todos los grandes desarrollos y los documentos y la documentación importante tiene que ver con la biotecnología. Habla de la biotecnología y las aplicaciones. Los documentos más importantes que se originan en la Comunidad Europea hablan de biotecnología de distintas maneras, pero básicamente el camino de entrada es la biotecnología y las políticas de ciencia y tecnología para movilizar inversión como movilizador del crecimiento, competitividad. Incluso el documento americano de esa época de la administración Obama básicamente se llama National Economic Blueprint, pero no es otra cosa que un documento de biotecnología, el énfasis del aprovechamiento de la biotecnología. Y yo diría que en esa época prácticamente está definida como la biotecnología como prioridad en los planes de desarrollo, y si se habla de bioeconomía, se habla en esos términos. Finalmente llegamos a la tercera etapa, que creo que es la que estamos transitando ahora. Y yo creo que acá lo más importante es que en esta etapa cambie el orden de la argumentación y de la justificación para hablar de bioeconomía. De pronto, conjuntamente con la maduración de un conjunto de tecnologías, madura el convencimiento que estamos perdiendo la batalla con respecto a los desafíos globales y básicamente el desafío que nos plantea el cambio climático y los desafíos que de alguna manera la sociedad preocupada por la limitación de los recursos naturales, etcétera, comienzan a plantear a partir de los años 70 en las reuniones de Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo. Y existe el convencimiento que estamos no solamente perdiendo la batalla en lo específico, sino que estamos muy por detrás de las metas que nos hemos planteado dentro de la agenda del 2030, como las metas globales, o el consenso global de los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí se comienza a ver la bioeconomía como una respuesta a ese desafío. Y comienza una discusión que progresivamente se ve la bioeconomía más allá de la biotecnología, el aprovechamiento de lo biológico en términos mucho más amplios, pero incluyendo todo lo biológico, las cuestiones organizativas y todo lo que implica como alternativa a lo que es el modelo prevaleciente por los últimos 100, 150 años de la revolución industrial y la consolidación del petróleo como base de la matriz energética, base de la matriz energética y la organización de la sociedad. Digo, el convencimiento, si lo queremos poner en términos de que el business as usual no nos da para hacer frente a los desafíos de las próximas décadas y que definitivamente hay que buscar alternativas y la bioeconomía se plantea como una alternativa. Y yo creo que ahí
hay un cambio significativo. Se comienza a ver y a discutir desde una perspectiva diferente y se mezcla con la discusión de la economía circular, y surge no solamente el concepto de su vinculación como visión de la bioeconomía, como visión del desarrollo, no de crecimiento económico, sino como visión para el desarrollo sustentable. Y surge el criterio o la idea de la bioeconomía circular como un concepto superador de la economía circular, en tanto la economía circular extiende el tiempo, mientras que la bioeconomía circular nos permite modificar el punto de partida y por lo tanto nos da un valor agregado respecto del impacto potencial que podemos tener sobre los objetivos que persigue la sociedad actual. Una sociedad más comprometida, y ya no cabe duda que la sociedad global y nacional, el discurso de la sociedad global y nacional está dominado por la preocupación por la sustentabilidad, comienza a encontrar en la bioeconomía un modelo económico, un modelo de organización económica que es convergente con esos objetivos. No es fácil de implementar, la transición no es simple, pero es un modelo que en sus principios, en sus conceptos, es convergente con eso. Acá quiero hacer una parte, y digo, hacer una referencia a cómo entra América Latina en esto y hacer un reconocimiento a un proceso que fue tremendamente importante. Digo, a mí no me cabe duda, haciendo la revisión que comencé a hacer en mi primera aproximación al pedido que me hizo Carl para mis comentarios de hoy, de que América Latina está muy avanzada en la discusión, si vemos con respecto a otras regiones del mundo. Y dije, bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, uno podría decir esto viene del hecho que América Latina, como dijo Manuel, es uno de los líderes, es una región estratégica en términos de la seguridad alimentaria y ambiental, los recursos naturales, etc. Y yo creo que todo eso tiene que ver, pero tiene que ver fundamentalmente tres proyectos que se desarrollaron a principios de los años 70, de los años 2000, desde 2005 por ahí, hasta 2017, 2018 aproximadamente, tres proyectos europeos birregionales que juntaron a un grupo de gente de más de 30 países a discutir la idea de una bioeconomía en cooperación con Europa inicialmente, pero la discusión evolucionó muy pronto a una bioeconomía que se desarrollara conceptualmente desde la visión de la América Latina. Y ahí es donde creo que se instalan las bases de la discusión, donde se consolida un grupo muy importante de gente, muchos de los cuales están acá, que comienza a discutir el tema, pero no a discutirlo con una perspectiva de cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son nuestras limitaciones. Y yo creo que ahí surge algo que para mí es esencial en la discusión futura, que es el convencimiento de que si bien hay un concepto, no hay una bioeconomía. El concepto es uno, pero la bioeconomía, el aprovechamiento de lo biológico en la producción de bienes y servicios a lo largo y a lo ancho de la economía, va a tener sesgos distintos dependiendo de cuál sea la base de recursos naturales, recursos institucionales, capacidades industriales, capacidades empresariales, que sea el punto de partida, que defina la situación.
Es en esa discusión que surge la primera idea de que no debemos analizar conceptos generales, sino que tenemos que ir un paso más abajo y empezar a hablar de senderos específicos a través de los cuales los procesos de la bioeconomía se organizan. Esto, por supuesto, surge de manera muy embrionaria, pero ahí es donde surgen las ideas que se van discutiendo luego. El ICA las toma en su programa de bioeconomía, y muchos países las van incorporando a sus discusiones de políticas, y ahí es donde llegamos a donde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? En general estamos en la intersección entre lo rojo y lo verde. Específicamente dónde, y más o menos por ahí. No le presten mucha atención a la derivada de las curvas. Digamos, las derivadas de las curvas son intencionales para hacer un punto. Pero estamos ahí. Y yo creo que el gran interés de este momento es justamente la transición. Y creo que Justus lo puso muy bien en la agenda de esta reunión. Son los temas de la transición. Digo, porque todo modelo que va de un lado, que pasa de un lado a otro, que pasa de uno a otro, tiene que tener su sistema institucional, su sistema de gobernanza, que promueva y contenga. De lo contrario, no va a haber inversiones. Si no hay inversiones, no va a haber transformación y vamos a seguir con el estado anterior. Digo, a veces es difícil interpretar cuáles son las instituciones base, ¿no? Pero una de las instituciones bases, creo, en la transición de lo natural a lo industrial o a lo fósil, por ejemplo, son los modelos de propiedad intelectual, que, digamos, son esenciales para la consolidación de ese modelo. Y lo interesante es que en uno de los talleres ayer estaban discutiendo, yo no estaba, pero Sergio Feingold me comentaba de que estuvieron discutiendo en el caso de edición génica el tema de propiedad intelectual. Es un tema central. Si no somos capaces de pensar, digamos, de ver la propiedad intelectual desde la perspectiva de las nuevas tecnologías, de cómo se insertan en los nuevos modelos, las cosas no van a fluir. En fin, ¿dónde estamos? Y esto es básicamente América Latina, pero creo que se puede decir de todo el mundo. Y no voy a entrar en mucho detalle para no enemistarme con los miembros del panel. Lo interesante es que cuando empezamos a ver lo que está pasando, hay mucho más a nivel concreto de iniciativas y desarrollos que son claramente de la bioeconomía, que lo que uno pensaría si entra desde arriba mirando los esquemas estratégicos y de políticas. Y yo creo que eso es lo interesante y lo que tenemos que rescatar, porque nos está diciendo, esto refleja que el mercado se anticipa el mercado está liderando el proceso porque está viendo los desafíos y está anticipándose a las inversiones necesarias. De cualquier manera, hay más de 50 países, Estados Unidos, la Unión Europea, obviamente. Marcelo Reuna me comentaba, y Hugo, que en una reunión la semana pasada en Hannover les dieron los documentos de la estrategia china, y se hizo una presentación de la estrategia china. El documento está en chino, desafortunadamente, así que no me pudieron contar mucho de lo que dice, pero bueno. Pero
pero implica de que el proceso está en marcha y se está consolidando. También esto lo vemos en esta reunión y que las reuniones globales que hay todos los meses en todos lados, no solamente reuniones generales como pueden ser el Global Bioeconomy Summit, el Foro de Asia y Pacífico, y reuniones como esta, sino reuniones de la industria, donde reuniones que se han vuelto casi hechos permanentes, tanto en Estados Unidos como en Europa. La reunión, bueno, a la de Estados Unidos no me acuerdo, pero la de biorefinerías y bioproductos en Europa, que ya tiene casi 30 años de realizarse, y donde tienen 500, 700 participantes que hablan de las tecnologías, de los productos, de los fierros, como podemos decir, lo concreto, lo tangible. Entonces, yo creo que si podemos resumir, es un proceso en marcha, es una transición inevitable que está empezando a juntar de manera sinérgica positiva los desafíos de nuestra época con los instrumentales que tenemos y que se empieza a aceptar consensuadamente como el modelo económico de la época, donde los aterrizajes específicos en cada caso, como es inevitable, deberán tener las características o empiezan a tener las características específicas de cada situación, de la dotación de recursos, en general, incluyendo acá como un recurso las dotaciones individuales, institucionales y algunas capacidades no tradicionales como las propias de ciencia y tecnología. Digo, esto es simplemente un tema y bueno, esto ya casi lo dije. Pero el punto central que quiero resaltar de esto, si me pidieran que resuma las características de este momento, es que es un concepto consolidado, pero en construcción. La idea general ya no la discutimos. El aporte que puede hacer a los consensos globales que hemos alcanzado en términos de las cosas que como comunidad global tenemos que hacer para alcanzar, para hacer frente a los desafíos de las próximas 3, 4 décadas, está. Ahora los detalles están en construcción. Todavía estamos, incluso en algunos casos, diciendo, bueno, la bioeconomía para mí es tal cosa. Digo, yo interpreto que acá hay mucho del hecho que decía al principio de que esto es histórico y mucho del hecho de que efectivamente hay diferencias. Va a haber una diferencia en Europa, una economía madura, o en Estados Unidos, una economía madura, y va a haber diferencias, digo, respecto a América Latina, y va a haber diferencias entre Europa y Estados Unidos, porque las dos son economías maduras desde el punto de vista de la capacidad tecnológica, pero no cabe duda que los dos no tienen la misma base de recursos naturales y por lo tanto la escala, el tipo de innovaciones van a ser distintos. Incluso la historia industrial que tienen es distinto y eso también se va a reflejar en cuáles son los senderos a través de los cuales se da la transición. Y las transiciones obviamente van a ser distintas dependiendo de lo que sea el tipo de industrias a los que la bioeconomía venga a reemplazar. Porque la transición nunca es gratis. La transición tiene costos. Y esos son los temas que ahora empiezan a aparecer. En la transición de lo verde a lo rojo, la intersección es el conflicto que viene entre lo nuevo y lo viejo. Y ahí es donde yo creo que pensando en lo que podemos, para empezar a cerrar esto, pensando en lo que como profesión podemos contribuir,
podemos contribuir a cosas que acá ya se han dicho muchas veces. Entender, sensibilizar, informar políticas e inversiones. Y yo le haría contribuir a los modelos de gobernanza, porque es algo que todavía no empezamos a discutir con todas las letras, pero muy pronto vamos a tener que discutir. Y acá, déjenme, quisiera hacer un primer capítulo. Yo creo que tengo 3, 4 capítulos y los podemos organizar de distintas maneras. Y van a encontrar repeticiones en cosas que ya se han dicho acá, que se han dicho ayer, que se van a decir hoy, más tarde, mañana, pero que me pareció útil compartirlas ordenadamente. Creo que tenemos, un primer capítulo tiene que ver con generar información sobre qué es lo que es y las oportunidades, porque todavía las sociedades tienen diferencias con respecto a lo que es, lo que ofrece, hacia dónde puede ir, y por lo menos a nivel de cada sociedad en particular tenemos que empezar a desarrollar consenso, porque si no va a ser muy difícil progresar. Quizás entre sociedades podemos tener diferencias. Yo pienso que es esto, vos pensás que es lo otro. Europa y América Latina, por decir algo. O Brasil y Panamá, dentro de nuestra región, o cualquiera de otros 2 países. Pero dentro de cada uno de los países tiene que haber un consenso, de lo contrario va a ser muy difícil progresar y aprovechar lo que tiene que ofrecer. Y entonces ahí creo que hay la documentación de lo que es el benchmarking. Es un área de investigación de mucho potencial y sobre lo cual tenemos muy poco. Y cuando digo benchmarking, digo hacemos, pero lo hacemos a un nivel muy, muy general. Decimos tal caso, tal otro caso, o hablamos de que pero sin entrar en los detalles del caso, que nos permitan entender cómo fue el desarrollo. Realmente el análisis de casos. El segundo tema ya se mencionó, lo mencionaron ayer, y creo que dentro de la reunión que tuvimos del Grupo de América Latina, el taller, surgió como uno de los temas la medición de la bioeconomía. A ver, esto nuevo que comienza a emerger, ¿cuánto es y qué potencial tiene de llegar a ser? Y resulta ser que la medición no es fácil. No es fácil porque, por empezar, no está en las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales no están pensadas están pensadas desde otro modelo de organización económica. Usamos la cuenta satélite, pero cada uno usa la cuenta satélite con una metodología ad hoc. Y cuando uno se mete y empieza a rascar, los resultados de los análisis actuales de cuentas satélite no son comparables en el fondo, porque muchos de ellos están hechos sobre las cosas de, bueno, la bioeconomía en este sector es más o menos tanto, porque no hay otra alternativa. Las encuestas industriales no capturan la bioeconomía, no definen, no es un sector, no es, ni siquiera, no es una actividad, y por lo tanto las cuentas nacionales, es muy difícil pasar de las cuentas nacionales a la bioeconomía, y yo creo que ese es un área monumental. Y me quedaría ahí, podría a este nivel, en este capítulo, hablar de un montón de otras cosas, pero no quiero abusar y quiero hacer foco en 3 temas que son centrales para América Latina. Yo creo que más allá de América Latina también, pero sí centrales para América Latina. Y que tiene que ver con biodiversidad, seguridad alimentaria y ambiental, y la agricultura familiar. Y acá sí quiero elaborar un poquito. Bioeconomía y biodiversidad. No me voy a meter a ampliar sobre la importancia de la biodiversidad o cómo se cruza la biodiversidad con el concepto de bioeconomía. Pero sí tenemos que asumir con toda la magnitud el hecho que es un tema
de tremendo potencial, pero también de conflicto en nuestra región. 8 de los 15 países mega biodiversos del planeta están en América Latina. Y ya nadie discute que la biodiversidad es un recurso estratégico. Ahora, ¿cómo integramos? ¿No es cierto? ¿Cómo se crean todos estos nuevos mercados de servicios ecosistémicos? ¿Cómo se aprovecha la diversidad como tal? Usando las nuevas herramientas de la ciencia y la tecnología. Que si uno lo piensa independiente, fueron hechas para eso. ¿Cómo se usan? Pero ¿cómo se usan, digamos, como mecanismos de generación de valor, riqueza y progreso social para las propias comunidades donde esos recursos están? Y al tiempo se mantiene el papel que esos recursos juegan en los equilibrios globales. Y por supuesto, acá surge el tema del Amazonas como el elefante en el cuarto. Digo, es imposible pensar la bioeconomía latinoamericana dinámica, activa, contribuyendo al progreso de la región, sin encontrar un sendero coherente con el papel del Amazonas dentro de la región y sobre todo en términos de los equilibrios planetarios. Dentro de la región como recurso ineludible para el desarrollo y para el recurso planetario como algo de vida o muerte, si lo queremos poner en esos términos, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Yo creo que esta discusión que estoy seguro que acá hay gente que podría abundar mucho más y profundizar mucho más sobre los temas. Yo en estos temas soy casi un diletante, pero me parece que no podemos seguir mucho más adelante la discusión en América Latina sin profundizar en esta discusión. El segundo tema es el tema de la seguridad alimentaria y ambiental, y las bioenergías, y la bioeconomía, digo en general, pero el conflicto fundamental quizás en una primera etapa está en las bioenergías. En gran medida es un tema que no se discute más. Yo no sé si está resuelto. Me parece que resuelto no está. Pero, dado el papel que juega América Latina en los equilibrios globales y dado el papel que tiene la agricultura hacia el interior de la región, porque la agricultura continúa siendo en la mayoría de los países una especie de columna vertebral de nuestras economías, independientemente de lo que hayan progresado nuestras economías en la diversificación con otros sectores, independientemente que América Latina no sea más un sector, que sea una sociedad urbana, la agricultura continúa siendo una columna vertebral de nuestras sociedades. El conflicto es inevitable. Ayer, en el taller, no recuerdo quién hablaba, de cuánto bosque se pierde por día, o por semana, no me acuerdo por dónde lo ponía, pero bueno, estoy seguro que todos tenemos una cifra de lo que ocurre. Eso nos está llamando la atención con respecto a temas que tenemos que encontrarle una articulación, una bioeconomía en crecimiento, cómo se articula con estos roles, cuáles son las opciones, cuáles son los conflictos que tenemos que resolver, y ahí es donde lo que nosotros podemos aportar en términos de información y de nuestro trabajo para entender la naturaleza de los procesos
creo que es fundamental. Y el último punto tiene que ver con la agricultura familiar y el desarrollo territorial. América Latina y el Caribe tienen 21 millones de unidades productivas en la agricultura. 2/3 partes de esas unidades son características, bueno, las podemos llamar como unidades familiares, pequeñas explotaciones, pero el consenso generalizado es que hay unos 5 o 6 millones de unidades comerciales distribuidos en el continente y el resto de los 21 millones, o sea, 15, 16 millones, son unidades pequeñas, donde tenemos algunas que están totalmente integradas al mercado y de ahí hasta los que no están totalmente, que están totalmente aislados. Y la discusión es interminable de cuánto cae en cada lado. Los números son demasiado grandes, es demasiado importante culturalmente, es demasiado definitorio de nuestra historia social, como para que la bioeconomía pueda progresar sin tener una propuesta coherente de cómo integrar ese sector de la sociedad a la bioeconomía. Sobre todo, de que todos vamos a estar de acuerdo en que uno de los ejes principales de nuestra ventaja competitiva es el potencial de nuestros recursos, el potencial agrícola de nuestros recursos naturales. El potencial de la América Latina como plataforma fotosintética para la producción de biomasa como recurso fundamental de la bioeconomía y como recurso fundamental para el desarrollo territorial. A partir de una frase que muchos me han oído abusar de ella, que la biomasa viaja mal y por lo tanto es una nueva oportunidad. Aparte de lo que puede hacer para transformar la economía fósil, la bioeconomía, es una oportunidad de revigorizar nuestros territorios rurales, que son una fuente de conflicto social y en algunos casos fuentes de conflictos políticos muy importantes. Entonces me parece que esos 3 temas nos proponen una inmensa agenda de investigación que desde nuestra región podemos contribuir, debemos contribuir a la bioeconomía para que se consolide en América Latina, pero creo que lo que podamos aprender y hacer en América Latina seguramente va a ser de mucho valor para otras regiones. Por supuesto, haciendo los ajustes que se tienen que hacer para cada caso. Y ahora voy a ir un poco más rápido. Una segunda área tiene que ver con los mercados y la organización industrial. Creo que, para resumirlo muy rápido, cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando de cambios sustantivos en la función de producción. Cambia el qué, a veces, en otros casos no cambia el qué, pero seguramente cambia el cómo y el dónde. Y eso nos lleva a nuevas cadenas de producción. Tipos de empresa, diferentes insumos, tecnologías, bienes de capital, escalas de inversión, el despliegue internacional, las formas de organización, procesos decisorios, todos diferentes. La discusión ya está en marcha. En realidad, la agenda del ICAB este año toca con estos temas, pero creo que todavía tenemos muy poca información de las realidades concretas y de qué respuestas podemos darle en términos concretos. Un área que tenemos que desarrollar, que tendríamos que desarrollar, y seguramente después de esta semana vamos a tener ideas mucho más concretas de los componentes concretos de estos capítulos de la agenda. El tercer capítulo tiene que ver con bajar los costos de la inversión. Bajar los costos de la inversión. La bioeconomía se va a consolidar
si ocurre a nivel de los sistemas productivos. Y va a ocurrir a nivel de los sistemas productivos si se dan los procesos de inversión que la hacen ocurrir. Y para que ocurran esos procesos de inversión, se tienen que tomar decisiones. Decisiones significa asumir los riesgos implícitos. Y creo que la información es un tema fundamental para bajar los riesgos. Información sobre todos los temas que puse acá, no los voy a repetir, ustedes los ven. Pero es fundamental. Si hoy alguien quiere invertir en algo vinculado, tiene que generarse su propia información para hacer los modelos de negocio, los flujos de recursos, los flujos financieros. Es muy escasa la información, está mal organizada, no está dispersa, está poco profundizada, está descontextualizada. Tenemos que usar información de Europa para aplicarla en Pergamino o en el Amazonas o en San Pablo o en el Valle del Cauca en Colombia o en donde sea. Y yo creo que ahí tenemos una contribución quizá con muy poco brillo, pero de un impacto tremendo y que no le deberíamos dejar de lado. Un cuarto capítulo tiene que ver con las políticas y los marcos institucionales. Digamos, y acá estamos en el cuadrito, estamos en la primera etapa de lo verde, jugando con las reglas de juego de lo rojo. Las reglas de juego de otro tiempo. Algunas sirven, otras no tanto. Creo que ayer en la discusión sobre edición génica saltaron una serie de cosas en donde se toman decisiones, pero decisiones sobre cosas que son definitivamente ejemplos esenciales de la bioeconomía, como es la edición génica, con las reglas de juego de otra época, con los riesgos que eso significa. Y podríamos encontrar un montón de ejemplos. A mí me voy a salir un poquito y una anécdota que no hace mucho tiempo participé de una reunión en donde unos inversores extranjeros presentaban un proyecto de aprovechamiento de purinas animales, de purinas de cerdo, para la producción de bioenergía, fertilizantes, etcétera, en la zona productiva, en lo que viene a ser el cinturón maicero de la Argentina. Y todo andaba muy bien, el proyecto era muy interesante, con la escala y la inversión y toda la historia, hasta que alguien del público levantó la mano y dijo, mire, acá hay un problema. Ustedes juntan las purinas de los departamentos de tal, tal, tal y tal. Y eso no se puede. Según las regulaciones argentinas, usted no puede llevar los residuos de los chanchos esto era cerca de Pergamino, un lugar, el corazón del cinturón maicero argentino, y usted no puede pasar lo que se llaman partidos en la Argentina, que son los distritos, los counties en Estados Unidos. No puede pasar de uno a otro. Se acabó el proyecto. Digo, ese es el ejemplo de las cosas con que nos vamos a encontrar en esta época y que es la información que uno tiene que generar los procesos como para empezar a transformar. Y los procesos para transformar empiezan por entender y entender la naturaleza de los procesos y entender cómo se pueden transformar. Y acá nos lleva a algo que fue un comentario de Carla, una conversación que tuvimos, o un intercambio que tuvimos, el tema de la economía política de la bioeconomía, porque tiene que ver con todos estos temas que estamos hablando, se nutre de todos estos temas
pero es el contribuyente fundamental de lo que tenemos que ir generando nuevo, que es la gobernanza, la nueva gobernanza del proceso económico, la gobernanza de la bioeconomía, que va a ser distinta de la gobernanza de las industrias, de los procesos industriales que hoy organizan nuestra sociedad. Y para eso tenemos que entender quién gana, quién pierde, cuáles son los intereses y lo que nosotros los economistas, acá asumo el título, ya dije que muchos piensan que no soy un economista, de que ahí tenemos que meternos en el barro de analizar la economía política. Y digo en el barro porque desgraciadamente las perspectivas desde donde uno se acerque y en los análisis de economía política tienen mucho que ver. Tenemos que hacer el esfuerzo de ser lo más objetivos posibles, pero entender los cuadros de intereses, los costos de la transición y cómo se asumen o cómo se distribuyen, es un tema fundamental que sería muy interesante discutir a lo mejor como tema en alguno de los próximos ICAR, dado, digamos, la importancia que tiene el ICAR en fijar la agenda de la academia en nuestro tema. Creo que eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy, y les agradezco mucho el que me hayan invitado y que me hayan aguantado. Okay. Thanks very much, Eduardo, for a very interesting talk and some guidance in terms of our research, our future ICABR and meetings, and just some ideas for us in general. I think we have some time for a few questions. No, we don't have any time for any questions. Excuse me. Oh, I see. Okay, so what time is it now? It's a time for coffee? So I'm going to instruct you to take your questions, bring your questions to Eduardo over coffee. And when do the next session start? I'm not sure. At 11. Okay, drink your coffee quick and talk to Eduardo quickly, and then we'll move on to the next session, which will be in here, and we'll follow up with what's going on in specific countries on the bioeconomy, and so it all fits together, right? Okay, thanks again, Eduardo. This is great.